Gracias por la asistencia a esta segunda jornada que está organizando ATA Cataluña. Solo comentar que ahora vendrá la charla de Gabriela Vázquez Macías, se presentará ella misma, y solo comentaros que después de comer, la comida es de 1:30 a 3, y después, por la tarde, no ha sido posible conseguir esta sala, y entonces estaremos en la sala justo enfrente. Justo enfrente hay una sala, entonces allí nos han cedido para esta tarde. Bien, nada más, os dejo con Gabriela Vázquez, que os hará la ponencia de ahora sobre la crisis productiva global en el tiempo plazo. Gracias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Me llamo Gaby. Me han pedido que me presente, así que se supone que este es el momento en el que os hablo de mi currículum. En primer lugar, muchas gracias a TAC, muchas gracias a la gente de este espacio. Estoy alucinando con el tema sesiones de autogestión en Barcelona. Yo vivo en Madrid, ahora vengo de Madrid, pero soy de Cantabria originalmente. Y en primer lugar agradeceros que tengáis el valor de venir a una charla un sábado por la mañana. Ya luego vamos a hablar de algunas cosas de disciplina y hacer las cosas bien y todo eso, y el que estéis aquí pues ya me hace pensar que en algunas cosas lo mismo soy la que peor lo hace de toda esta sala, porque si habéis tenido el valor de, levantaros pronto para venir a esto, pues ya toda mi admiración. Lo de mi currículum que os decía antes, pues yo estoy en Ecologistas en Acción, hasta el jueves que pedí relevo era coordinadora del área de agroecología, ahora ya vuelvo a ser soldado raso, gracias a Dios. Trabajo en una fundación que se llama Entre Tantos, que hacemos temas de participación relacionados con agricultura y medio ambiente, sobre todo. Yo en su día estudié biotecnología, pero cuando estaba en el último año me entró todo el agobio con esto de que venía el colapso y yo no sabía plantar lechugas, entonces me volví al pueblo a todo correr, me metí a una FP de agricultura, me fui al pueblo, luego me entró el agobio otra vez y me fui a vivir a Madrid. Esto igual os dice algo sobre mi vida. Y nada, pues cuando damos este tipo de charlas sobre agricultura, sistema alimentario y el impacto ecológico que tiene, pues normalmente lo que a la gente más le interesa es qué daño me va a hacer esto, ¿no? ¿Qué pasa por comer pesticidas? ¿Qué pasa por comer transgénicos? Se me ha olvidado, yo con esto de haber estudiado biotecnología durante 2 años estuve llevando la campaña de ecologistas de transgénicos, o sea que os aviso de antemano que si luego sale el tema yo voy a entrar como un Miura, así que me vais a tener que cortar, porque hay muchísimos temas de los que tenemos que hablar en relación con capitalismo y alimentación, y ese es uno que tampoco lo es todo, ¿no? Lo dicho, normalmente pues salen las preguntas de pesticidas, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me pasa si como transgénicos? ¿Qué pasa en la etiqueta? No sé qué, no sé cuánto, ¿qué el aceite de palma, tal cual? Y eso está todo muy bien, pero por el enfoque este que me habían dado y por el título que me pidieron que pusiera, que era del capitalismo global en tu plato, voy a intentar darle un enfoque un poco diferente, que en lo que se basa es en tomar una especie de enfoque sistémico del capitalismo, toda esa cosa terrible que tenemos y todas las cosas que no nos gustan de él, y ver cómo se reflejan en el sistema alimentario, y a la vez cómo todas las ideas bonitas y maravillosas que se nos ocurren para solucionar esta papeleta que tenemos también tienen su reflejo en cómo podríamos cambiar este sistema alimentario para mejor. Lo que os decía, todo aquello que no nos gusta del capitalismo tiene su reflejo en el sistema alimentario, y todo aquello que nos gustaría hacer mejor también. Entonces, con esta idea que yo tenía tan maravillosa de ponerme a enfocar el tema de una manera exhaustiva, de repente me empezaron a salir subtemas y subtemas y subtemas, y si empezase yo ahora a desarrollar sobre todo esto, pues os daría una chapa que no salimos de aquí esta mañana. Entonces, lo que he acordado, como se supone que tengo que hablar como 3/4 de hora, lo que voy a hacer es pasarlos ahora un poquito rápido, y luego en las dudas, como ya se verá, o en el debate o como lo llamemos, como ya se verá que de esto es lo que os interesa más, pues ya entramos más en profundidad en lo que más os apetezca, ¿vale? Voy a pasar un poco. Estos 2 primeros puntos
Bueno, primero estaría el cómo producimos la comida, ¿no? Cómo se refleja el sistema capitalista en las formas de producción que tenemos ahora. Por ejemplo, una cuestión del sistema capitalista es que utiliza los recursos renovables que hay en el planeta como si no se fueran a acabar nunca, como si simplemente pudieras agotar lo que hay en un lugar y cuando se agota irte a otro lugar porque siempre va a haber otro lugar aquello. En esto, afortunadamente, no me tengo que extender mucho porque esta tarde va a venir Luis González y ahí sí que os vais a enterar de lo que es la crisis de energía y materiales. Así que ahora, simplemente, tomadme la palabra de que los recursos son muy finitos y que estamos en una situación delicada al respecto y ya esta tarde lo resuelven todo. ¿De qué iría esto? Pues de que el sistema alimentario tal y como existe ahora depende muy claramente de un suministro constante de energías y materiales baratos, ya sea por los fertilizantes, por los pesticidas, por la utilización de la maquinaria, etc. Generalmente se enfoca el sistema alimentario desde el punto de vista de cuáles son las emisiones que genera, ¿no? Y ahora que a todo el mundo de repente nos interesa tanto el cambio climático, pues mucho más. La agricultura se supone que es responsable como del 13% de las emisiones y si nos ponemos a pensar en todo el sistema alimentario global, pues sube más la cifra al 20 y tantos o al 30 y tantos %, depende de lo que consideres. Y a mí este enfoque, que me parece muy bien y me gusta mucho que a todo el mundo le importe tanto, me parece un poco peligroso desde el punto de vista este del que estamos hablando estos días del capitalismo verde. Perdón, del capitalismo verde. ¿Por qué? Porque la parte de reducir las emisiones me parece que sí es algo fácilmente asimilable dentro del sistema capitalista, con el tipo de soluciones que estamos viendo que se están empezando a proponer. Sin embargo, yo cuando le doy vueltas, todavía no se me ocurre cómo van a hacer para intentar asimilar toda la parte de la crisis de energía y materiales. Entonces me parece que si intentásemos abordar en algún momento cómo se puede hacer un reparto intergeneracional justo de los recursos finitos que tenemos, veo muy difícil que se pudiera encontrar una salida asimilable dentro del capitalismo. Entonces me parece que nos convendría, aunque como digo, ahora a tope con que estemos con lo del cambio climático, pero creo que nos convendría en algún momento empezar a enmarcar los problemas ambientales, no solo desde el punto de vista de la contaminación, los sumideros, etcétera, sino poner más énfasis en la parte del origen de los materiales, de dónde los vamos a sacar, qué pasa cuando se acaban, y el hecho de que el mercado no es capaz de gestionar un recurso agotable a largo plazo. Es decir, como se supone que funciona el mercado es que si yo quiero cobre y otro quiere cobre, como se supone que los dos tenemos el dinero que nos hemos ganado por lo bien que hemos trabajado y lo maravillosos que somos, pues el que más lo necesite será el que más está dispuesto a pagar. Entonces, si yo quiero cobre... Bueno, ¿me estáis siguiendo? Porque no me estoy siguiendo un poco. Vale. Esto se supone que es ya el plan sin fisuras de cómo funcionan las cosas ahora, pero es que si encima metemos en la ecuación a gente que todavía no ha nacido, si una persona de dentro de 100 años quiere ese cobre para hacer unas placas solares y yo ahora lo quiero para construir una Coca-Cola bailonga, pues va a dar igual si lo que yo quiero es más relevante o menos porque esa persona todavía no ha nacido. Entonces en esa subasta por los recursos, yo que tengo ese privilegio, digamos, de pertenecer a una generación anterior, siempre voy a ganar. Y el mercado no está preparado para gestionar esto, porque se supone que en el mejor de los casos sirve para dirimir quién se lleva algo a corto plazo. Esto es lo que os digo, que todavía no sé cómo lo van a intentar solucionar y que me parece que podríamos decirlo más a menudo. Hasta aquí los recursos no renovables. Este era el primer punto, o sea, como veis, bueno, en fin. Luego estaría la parte de los recursos renovables, que en teoría se podrían utilizar infinitamente, pero que los estamos utilizando a unas tasas que al final es como si fueran los renovables también. O sea, por poner un ejemplo, el suelo fértil, ¿no?, que es la primera capa del suelo, que se supone que es la buena para cultivar, pues la estamos utilizando entre 20 en sistemas sin arado y 100 veces en sistemas con arado más rápido de lo que tarda en regenerarse. Con lo cual, pues estamos en una dinámica en la que en algún momento pues nos lo vamos a acabar por cargar todo y por caso será como si hubiera sido lo renovable. Otra cuestión sería la ultraespecialización, que esta es una cuestión que, como os decía, es común a todo el conjunto del sistema capitalista, pero que también tiene su reflejo en el sistema alimentario. ¿Qué implica la ultraespecialización? Pues que elegimos de entre
todos los elementos de algo el que mejor funciona a corto plazo para darnos beneficios y nos olvidamos de todos los demás. En agricultura, por ejemplo, ¿qué significaría esto? Pues significaría que de todas las variedades de arroz que hay en el mundo, pues utilizamos las 20 o 30, de las miles y miles que solía haber, utilizamos las 20 o 30 que dan más producción a corto plazo y encima más producción en unas condiciones determinadas de darle mucho fertilizante, darle mucho pesticida, darle mucho no sé qué. Nos olvidamos de todas las demás y dejamos que desaparezcan. Esto ocurre, como os digo, con las variedades agrícolas, pero ocurre también con la música o con las cadenas de comida o con el cine, ¿no? Se coge algo que es lo que triunfa en el mercado y todo lo demás desaparece, de manera que otra vez tenemos un enfoque de algo a corto plazo, pero a largo plazo, pues todos calvos, ¿no? A largo plazo nadie está al volante respecto a qué es lo que va a pasar. Y nos encontramos, pues en este caso, con pérdida de biodiversidad, pérdida de prácticas culturales, etc. En la cuestión de cómo producimos la comida está la cuestión de los animales, que es un tema que está súper candente ahora mismo, que yo siempre que voy a algún lado acaba saliendo y que yo estoy en esta situación, que no sé si os pasa, de temas en los que escuchas a una parte y te parece, pues tiene bastante sentido, y escuchas a la otra parte y te parece que también tiene bastante sentido. Entonces el que yo ahora esté aquí, delante de un micro, explicándoos qué es lo que se supone que está bien, pues me parece que no tiene sentido ninguno, ¿no? Os puedo explicar cuál es la posición que tenemos como área de agroecología de ecologistas, que es la posición de la soberanía alimentaria, que luego os explicaré, y que incluye la utilización de productos animales. Pero por otra parte, cuando yo llego a los veganos, pienso, bueno, pues esto de que igual en el futuro se considera que la ganadería es esclavitud, pues tampoco me parece tan descabellado, ¿no? Es una posición ética, pero luego, cuando ves cuál es su posición ambiental, que ahora parece que todo el mundo toma como dado que el veganismo es inherentemente mejor para el medio ambiente, dices, bueno, pues tampoco tanto, ¿no? Porque sí que es verdad que por defecto una planta necesita menos recursos para producirse que un animal, pero también hay casos en los que hay zonas que no se pueden aprovechar si no es con animales, hay culturas en las que no había precisamente una abundancia de recursos y piensas, pues si han recurrido a los animales, por algo será. Y me da la sensación de que, aunque a nivel individual sí que está muy claro cómo se puede aplicar lo del veganismo y todo esto, que no hay una propuesta sólida de sistema alimentario conjunto que lo englobe. No sé si me seguís por dónde voy. Entonces yo aquí en este tema, que me imagino que en algún momento saldrá, pues no sé daros respuestas, pero sí muchas dudas, la verdad. Esta sería la parte de nuestro sistema de producción y por qué las características perniciosas del capitalismo también se reflejan en el sistema alimentario, ¿no? Porque estamos explotando los recursos como si no hubiera mañana, tanto los no renovables como los renovables, y porque estamos en un proceso de industrialización que ha destruido la diversidad a todos los niveles, de diversidad cultural, etc. Si pasamos a la siguiente parte, serían los problemas relativos a la propiedad. Como sabéis, en el capitalismo el tipo de propiedad fundamental es la propiedad privada. Quienes toman las decisiones sobre cómo se gestionan los recursos son quienes ostentan esa propiedad, en concreto quienes ostentan el capital que permite hacer inversiones, etcétera, etcétera. Y esto también ocurre en la alimentación. Generalmente quienes se llevan la peor reputación son pues empresas como Monsanto, las agroquímicas, las semilleras, todo esto, y para ellos tienen, porque lo han liado bastante parda y es normal que tengan mala reputación. En los últimos años, de hecho, es que desde 2013 hasta aquí, pues lo que eran 6 empresas que ya manejaban como el 70% del mercado de agroquímicos y semillas, pues han pasado a convertirse en 3 y se espera que se sigan fusionando, etcétera, etcétera. Pero es que por encima de estas empresas, que son las de agroquímicos, que suenan a que son muy malas y que son las que siempre hablamos, hay empresas muchísimo más tochas que tienen muchísima más cuota de mercado en ámbitos de la alimentación que también son muy relevantes, como por ejemplo el de los fertilizantes, el de la maquinaria, ahora mismo el de la información agrícola, etc. Y que son mucho más grandes que, pues eso, que Monsanto, por ejemplo, que es como el gigante multinacional malvado que se nos viene a todos a la cabeza, y con razón. Entonces, tenemos un problema, tanto a nivel de producción como a nivel de distribución, porque también tenemos grandes gigantes de la distribución, como sería Walmart, Carrefour, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí nos vemos no ya solo un problema de cómo se produce nuestra comida y de si se produce con mejores o peores criterios ecológicos,
sino que también tenemos un problema de quién toma las decisiones sobre la comida y cómo de concentrado está ese poder, ¿no? Y entonces aquí dices, bueno, pues ¿qué hago yo? Pues es que en vez de comprar en el Carrefour, pues compro en la tienda de mi barrio, ¿no? Esto es lo que hace mucha gente. O compro al pequeño productor, que esa sería la óptima, pero no siempre está al alcance. Y entonces viene lo que yo llamo el dilema del Carrefour Bio. O sea, de qué es mejor, comprar en el Carrefour Bio o comprar el convencional de la tienda de tu barrio. Y ahí tienes que poner las dos cosas en la balanza. ¿Qué estás priorizando? Que algo se esté produciendo en unas determinadas condiciones para con el medio ambiente, etcétera, o el que haya un reparto de poder sobre la toma de decisiones, ¿no? Y que no todo que no todo el poder lo esté acumulando Carrefour, por ejemplo, que encima cuanto más grande es, pues más capacidad tiene luego de ir a hacer lobby en la Unión Europea con sus otros amigos para que cuando se hace la nueva ley, no sé qué, cada vez les favorezca más, cada vez puedan acumular más poder, cuando estén negociando el TTIP o el CETA de turno, puedan tener condiciones preferentes, etcétera, etcétera. Esta sería una manera en la que la desigualdad tanto de renta como de poder que existe a nivel global en el capitalismo se manifiesta en concreto en el sistema tributario. Y otra que me da un poco de palo intentar explicar en una charla de ATAC, porque aquí habrá mucha gente que sepa explicar esto mucho mejor que yo, tiene que ver con el coeficiente de caja, que no sé si os suena de qué va esto. Pero la cosa es, a mí esto cuando lo explicaron, me puse en plan, no puede ser, esto no puede ser. La cosa es que el dinero cuando se crea, los bancos tienen la capacidad de crear dinero para prestarlo y cobrar intereses sobre él, sobre un dinero que inicialmente no existía. Y esto es algo que a lo mejor tenía mucho sentido pues cuando había que prestarle dinero a la gente para que se fuera a descubrir las Américas, y que entonces cuando más rápido fueran y más crecimiento generasen para ganar a quienes estaban intentando hacerlo compitiendo con ellos, pues mejor. Pero en un contexto como el de ahora, en el que precisamente lo que deberíamos estar intentando es crecerlo menos, o sea, desincentivar ese crecimiento, pues igual ahora ya no tiene tanto sentido. ¿Y qué implica el que se esté prestando, o sea, el que se esté creando por adelantado un dinero que no existe? Pues implica que estás haciendo una promesa de retorno futuro de unos recursos. Si tú me dejas un dinero que pasa a crearse en ese momento y yo tengo que producir algo para ganar el dinero, para pagarte eso más los intereses, pues yo tengo que consumir metales, energía, madera, etcétera, etcétera. Entonces tú me estás prometiendo unos recursos que no eran tuyos porque te los acabas de inventar, pero que yo tengo que sacar del mundo, del planeta, que es común, para poder devolverte esa deuda. Entonces me estás adelantando unos recursos que en realidad pertenecerían al futuro, y ahora mismo no tenemos los límites suficientes respecto a en qué medida se están prometiendo esos recursos que pertenecerían a las generaciones futuras. ¿Me seguís con esto? Sí. ¿O me he liado muchísimo en eso? Una hipoteca. Bueno, no solo una hipoteca, ¿no? Yo estoy pensando en el acaparamiento de tierras, por ejemplo, de que empresarios chinos puedan ir y comprarse extensiones gigantes de tierra en África, ¿no? ¿En qué medida, cuando, o sea, si nos planteásemos de otra forma cómo es la propiedad de los recursos naturales, no debería haber el derecho a que esos empresarios pudieran tener acceso a esa tierra de forma preferente? Pero bueno, que esto igual da para otro día hablarlo. Y la última parte sería la de cómo afecta el capitalismo como sistema al paradigma que tenemos todas dentro de nuestra cabeza y cómo se aplica esto al sistema alimentario, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de los problemas del capitalismo y cuando se dice que las emisiones dependen de unas pocas empresas y todo eso, bueno, como que entramos en dos extremos. O bien, todo lo malo que pasa es la culpa de una camarilla de Illuminati que están reunidos en un sitio en Estados Unidos y la culpa de todos es suya, o nos tenemos que dar latigazos porque somos nosotros individualmente los que estamos matando el planeta por comer salchicha en Frankfurt y tal. Y yo creo que ahí, en ese espectro, hay bastante con lo que jugar. O sea, ni somos totalmente responsables ni estamos totalmente exentas de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese sistema que nos inunda, que nos permea y en el que nos hemos educado, muchas veces está dentro de nuestras propias cabezas, y en la manera en la que actuamos, en la manera en la que nos relacionamos entre nosotras, también está presente. No hace falta que venga la hija de Botín
a metérnoslo, porque igual que tenemos también vestigios o semillas de cómo podrían ser otras maneras de funcionar, tenemos bastante integrado esto. Y yo esto cuando más se me ocurre es cuando estoy pensando en cómo debería hacer las cosas, o cuando estoy contándole a alguien cómo creo que se deberían hacer las cosas, como lo estoy contando ahora a vosotros, y me empiezo a hacer las justificaciones de por qué yo no lo hago así, ¿no? Si luego hablamos de lo del low cost, de lo de los alimentos low cost, pues cada uno empezaremos a pensar, claro, pues que yo no puedo ir a comprar todo ecológico de cercanía, no sé cuánto, porque no me llega la pasta, porque no sé qué, porque no sé cuál, porque sí, vale, podría dejar de gastar en esto, pero en realidad... Y ahí es donde me está haciendo el lío mi Ayn Rand interior, mi neoliberal interior, que a veces tendrá toda la razón del mundo, porque alguien que gana determinados sueldos no puede hacer las cosas de determinadas formas, y a veces no tendrá razón y simplemente me estoy intentando autojustificar y hacerme el lío. Y ahí es donde cada cual pues, tiene que ver sus circunstancias e intentar calibrar lo mejor que pueda. ¿Con esto lo seguís? ¿En qué, por ejemplo, se me ocurre que está ese neoliberal interior metido en nuestra cabeza en el tema alimentario, ¿no? Pues para mí una cosa muy importante sería el que se haya convertido el concepto de alimento, o sea, no necesito referirme a tribus nativas, a indígenas americanos ni nada así, sino que nuestras propias abuelas yo creo que tenían un concepto de los alimentos como algo, digamos, como algo sagrado que es diferente, sagrado, o sea, no me refiero a sagrado religiosamente, ¿no? Sino como algo con lo que no hay que jugar, con el tema este de con la comida no se juega, ¿no? Como algo que no simplemente puedes intercambiar como cualquier otra cosa, como algo que tiene como una entidad propia, como un espíritu propio y que requiere proteger y tratarse con respeto. Yo creo que alguna gente cuando entra en el tema de la carne, por ejemplo, empieza a hablar, ¿no? Porque en no sé qué cultura cuando se mata un animal le piden perdón y no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que ahí lo que están valorando es esta concepción de tratar a un animal como algo desechable o tratarlo como algo sagrado que te está haciendo un favor dejándote que te lo comas y todas estas cosas, ¿no? Para mí hay un cambio de concepto en el que, pues eso, en el que un cocido en los años 40 no es lo mismo que un bollicao ahora, y que ese cambio de chip es una manera en la que nos han hecho el lío, en la que estamos pensando ya diferente sobre los alimentos, y que cuando se permite que se hable de los alimentos como mercancías en el mercado internacional, ¿no? Y que se hable de toneladas de soja y no sé qué, no sé cuánto, que se hable de nuestra propia alimentación en términos de calorías, como si todas las calorías fueran intercambiables, si nosotros fuéramos un robot que funciona con kilojulios, pues lo que se está haciendo es esto, es utilizar algo que es cualitativamente diferente y convertirlo en algo muerto. Esto es a lo que me refería. Luego estaría la parte del low cost, ¿no? Que es lo que os decía antes. Muchas veces, no sé ahora mismo, en el contexto que estamos, en el que la energía es artificialmente barata, los materiales son artificialmente baratos, pues tenemos alimentos que en realidad son mucho más baratos de lo que deberían ser. Y se supone que el mercado debería estar regulando que las cosas no tuvieran un precio demasiado bajo, pero en realidad lo que ocurre es que parte de ese precio no lo está pagando quien va a la tienda a comprar, sino que lo está pagando otra persona en forma de peores condiciones laborales, u otra persona en forma de daños ambientales en el sitio en el que vive, etc., ¿no? Y cuando compramos algo de otro país que resulta que es mucho más barato de lo que es aquí, pues en parte es por eso, es porque a la gente de ese país no se la ha estado remunerando adecuadamente, o porque en ese país no se exige que no se contamine el río al producir pimientos, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto muchas veces también está dentro de nuestra propia cabeza, el pensar, bueno, sí, pero hay otra parte de mí que mira a ver cómo se puede aprovechar de esto lo máximo posible, ¿no? Que se pega con la que dice, bueno, pues no, debería hacer las cosas bien, asegurarme de que lo que compro viene de un origen determinado, con condiciones ambientales y laborales, etc. Pero me parece que esta es una manera en la que el mal también está dentro de nuestras cabezas, cuando intentamos ver pues, cuánto podemos nosotros tirar de la mano. Y por último estaría la parte de la explotación laboral, que igual que existe gracias a la deslocalización derivada del proceso de globalización, existe una explotación laboral derivada de que
bueno, pues aquello que hacemos en algunos países esté mucho más valorado que lo que se hace en otros y parece que tengamos un acuerdo internacional por el que en estos países nos lo merecemos porque somos más listos y más avanzados tecnológicamente. Esto en realidad, igual que no es cierto a nivel del capitalismo en su conjunto, no es cierto porque en realidad no se debe a esa inteligencia superior ni a esa tecnología superior, se debe a que en el pasado fuimos a esos sitios, nos llevamos sus recursos, e igual que una bacteria crece más con más azúcar, un país crece más con más petróleo, con más metales y con más de todo. Entonces, eso no es que nosotros seamos maravillosos y súper listos, sino que en ningún momento se ha puesto a cero esa cuenta de todo lo que les hemos ido a robar en su día. Pues lo mismo ocurre a nivel del sistema alimentario. Nosotros aquí tenemos la parte del sector servicios y mandamos a otros sitios las partes peor remuneradas, las que peores condiciones tienen, etcétera, etcétera, porque se supone que hay el acuerdo internacional de que esos países se lo merecen, porque si no, haberlo hecho mejor. Lo de la regla del notario es un concepto que va de esto, de que en una cadena de valor, por ejemplo, en producir unos pimientos, pues quien produce el pimiento está peor pagado que el que lo distribuye, que está peor pagado que el que lo vende, que no sé qué, como que cuanto más avanzas en la cadena de valor, mejor. De manera que si al final hay un notario firmando el proceso, es el que pone la firma, pero es el que más cobra. Eso es de lo que va la regla. Bueno, se supone que lo estaba introduciendo para tal, pero en realidad... Esta sería la parte de cómo aquellas soluciones que se nos ocurren respecto al capitalismo en su conjunto también pueden tener su reflejo en cómo nos podríamos imaginar un tipo de modelo alimentario diferente. Antes de que me meta en harina, ¿está todo el mundo bien? ¿Os estáis enterando? ¿Nadie se ha dormido? ¿Todo bien? ¿Cómo lo podríamos hacer? Estos dos primeros puntos serían el que nos centramos generalmente en todas las charlas sobre agroecología. Sustituir recursos no renovables por renovables, una reducción drástica de la producción y del consumo, que se traduciría en el tipo de cosas que tendríamos en la estantería y la cantidad, y una reducción drástica del ritmo de explotación de recursos renovables para poder estar al ritmo en el que realmente ocurren en la naturaleza. Aquí en estas dos propuestas entrarían todas las metodologías de las que normalmente se habla cuando se habla de agroecología, ¿no? Pues sistemas cerrados, circuitos cortos, dejar de utilizar insumos de síntesis, dejar de utilizar, o sea, reducir la especialización de la maquinaria, la especialización de las labores, más mano de obra humana, todo. Os lo estoy diciendo muy rápido porque entiendo que en estas charlas ya habréis estado alguna vez, ¿no? Pues luego si queréis lo podemos hablar más despacio. ¿Qué no significa volver a la azada y la toquilla y tener que cultivar como antes de la revolución industrial? ¿Qué no significa tampoco que nos podamos meter ahora en una agricultura hipertecnificada en la que todo es muy eficiente a costa de mandar drones, medirlo todo con sistemas informáticos, no sé qué, no sé cuánto? Porque eso requeriría eso cuadra desde el punto de vista de las emisiones, pero no de los recursos, porque eso requeriría el aporte de unas cantidades de materiales de los que hay de materiales que se agotan, ya os lo contará Luis esta tarde, y que solo se podrían aplicar a determinados países, ¿no? Si ahora Estados Unidos hiciera el Green New Deal y reflotara y renovara toda su flota agrícola, pues a lo mejor ellos lo podrían hacer, pero luego cuando lo quisiéramos hacer nosotros, esos materiales estarían algo más caros porque quedan menos, y cuando lo quisiera hacer Zimbabue, pues ni te cuento. Entonces, para que pudiera ser justo desde el punto de vista de los recursos, necesitaríamos otro tipo de soluciones que afortunadamente existen. Diversificar, aunque implique producir menos, claro, también una de las cosas por las que no podemos volver a como se cultivaba antes, o sea, lo bueno es que ahora sabemos muchas más cosas, pero lo malo es que ahora partimos de sistemas, de ecosistemas que están muchísimo más degradados de lo que estaban antes, porque llevamos 70 años liando la pardísima. Entonces, el tipo de producción que podríamos tener ahora ya no es el tipo de producción que se podría tener hace un tiempo. El tipo de semillas a las que podríamos recurrir ahora, pues por ejemplo ya no son a las que podríamos recurrir hace un tiempo, porque el tomate que había adaptado exactamente a las condiciones de mi pueblo para que pudiera dar a lo mejor un poco menos, pero con menos fertilizantes, con las condiciones de lluvias que hay allí, con las plagas concretas que hay allí, no sé qué, eso ya se ha perdido porque llevan 50 años plantando pues, la variedad que les trae el de extensión, que sí que necesitaba más fertilizante, más pesticidas, no sé qué, pero daba mucho más. Pues ahí, por haberse ultra especializado, se ha perdido una cantidad de riqueza enorme, también en cuanto a prácticas culturales. ¿Con esto me seguís? Sí. Que igual ahora he metido un poco el turbo, voy a volver a arreglar. Perdón.
Lo de los animales, pues lo vuelvo a dejar como antes, en plan, no tengo ni idea, si queréis lo hablamos. Respecto a la propiedad, ¿qué tipo de cosas se podría hacer, no? Pues como os decía antes, desde ecologistas el enfoque que defendemos es el de la soberanía alimentaria, que esto lo que consiste es en que cada comunidad tenga el derecho a decidir cómo produce, distribuye y consume los alimentos. No tengo muy claro cómo nos lo vamos a tomar cuando quieran, si en algún momento que ocurrirá, quieran producirlo, consumirlo y distribuirlo de manera diferente a como nosotros nos gustaría, pero eso es un sitio al que ya llegaremos, porque de momento no lo están decidiendo las comunidades, sino que lo está decidiendo pues Carrefour. Lo está diciendo Carrefour, por otra parte, con las cosas que piensa que nosotros queremos, pero lo está diciendo Carrefour. Y para mí, esto de que tendría derecho a los recursos viene ineludiblemente ligado a algo que no puede ocurrir dentro del capitalismo verde, que es replantearse cómo funciona la propiedad. ¿Quién tiene derecho a los recursos naturales? ¿Cómo se reparten intergeneracionalmente, como os decía antes? ¿Y qué pasa con aquellos recursos que son esenciales para la vida? Que para mí, por lo menos esos, pues deberían ser bienes comunes y gestionarse como tal, como son las semillas, el agua, la tierra, etc. Pero esto no soy la primera a la que se le ocurre, y a la gente a la que se le ha ocurrido antes les han dado muchísimos problemas y les están dando, ¿no? Porque bueno, hay gente en América Latina a la que se siguen cargando por esto y a la que se llevan cargando muchísimos años, porque hace tiempo que se vio que esta podía ser la solución. Respecto a la parte del paradigma, yo hay una mujer que siempre hablo de ella porque estoy enamoradísima de ella, pero ya llegué tarde porque se murió a principio de siglo, que se llama Donella Meadows, que era una científica especialista en teoría de sistemas complejos, y que aparte de muchísimas cosas, si sabéis inglés os recomiendo muchísimo que la busquéis en el YouTube porque es maravillosa, tiene una teoría sobre cómo sobre cuáles son las diferentes maneras de influir en un sistema complejo. Un sistema complejo sería la economía, serían las relaciones de un barrio, sería el genoma. Hay muchos tipos de sistemas complejos, ¿no? Son los sistemas en los que A no siempre implica B, sino que hay una maraña de interrelaciones de las que no se sabe muy bien qué va a seguir, así explicándolo mal y rápido. Entonces, ella tenía una serie de formas en las que sugería que se podía cambiar un sistema. Uno era cambiar los bucles de realimentación que tiene, otro era cambiar sus reglas de funcionamiento, que en el caso de nuestra economía o de nuestro sistema alimentario serían las políticas públicas. Otro era cambiar el objetivo del sistema, que este es muy bueno. En nuestro caso, el objetivo de nuestro sistema es generar el mayor beneficio económico posible, ¿no? Pensad cómo cambiaría todo si cambiásemos ese objetivo por cubrir las necesidades humanas. O sea, qué es lo que hay que producir, distribuir y consumir para cubrir las necesidades humanas. Pero el que ella ponía arriba de todo era el paradigma. Y a mí esto me parece muy importante, porque podríamos cambiar incluso el objetivo de nuestro sistema, que fuera cubrir las necesidades humanas, y si siguiéramos con el paradigma que tenemos ahora, de pues el que es rico es porque se lo merece, el que es pobre también es porque se lo merece, en el fondo la naturaleza humana es terrible y estamos dispuestos a cuchillarnos unos a otros por una gallina, todo este tipo de cosas, incluso aunque el objetivo fuera bueno, en general, yo creo que la seguiríamos liando igual. Entonces, Donella Meadows lo que dice es que hay que ir a cambiar el paradigma. Y a mí, dentro de una filosofía no violenta, pues me parece que es bastante buena idea y que tiene que ver con todo esto que de repente ha salido tanto en estos últimos años, de la hegemonía cultural, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué cosas se me ocurre que tendría que cambiar nuestro paradigma respecto al sistema alimentario? Pues entre otras cosas, en lo que decía antes, de recuperar un tipo de relación más sana sobre qué es lo que pensamos de los alimentos, dejar de pensar en la compra de alimentos desde el punto de vista de cómo puedo sacar más por menos dinero y empezar a enfrentarnos a las cadenas de valor desde el punto de vista de la negociación, de cómo puede ser que esto sea una situación justa para todas las partes. Aquí pongo que esto engrana con la lucha por la vivienda, porque en el tema de lo del low cost y lo de dejar de gastar menos en unas cosas para poder gastar más en otras, hay una cosa ahora que está distorsionando muchísimo el tema, y es que muchas veces, o sea, en gente incluso que no es el tipo de gente en la que piensas que tiene problemas para llegar a fin de mes, una cantidad tan desproporcionada de su renta se está yendo a pagar el alquiler o la hipoteca, que realmente no es que se lo esté gastando lo demás en
como igual pasaba más hace unos años, ¿no? En irse a Punta Cana o en comprar un iPhone, sino que es que se lo están gastando en el alquiler porque la situación del alquiler es loca. Entonces, en este sentido, a mí me parece que la lucha por la vivienda también es la lucha por la alimentación, porque si no nos estuviéramos gastando más de la mitad del sueldo en el alquiler, lo mismo podríamos permitirnos comer mejor y pagar adecuadamente a las personas que cultivan nuestra comida, ¿no? Y con lo de la cadena de valor colaborativa, lo que me refería era eso, a enfocar el tema de los alimentos desde un punto de vista de una negociación que pueda ser fructífera para todas las partes. Bueno, estas eran las diapositivas que os iba a poner mientras explicaba todo esto, que como ya lo he explicado con el resumen, pues las paso. Esto sería, perdón, hay un comité que se llama IPEX Food, que a mí me encanta para todas las cosas relacionadas con alimentación. Ahora os lo explico, no hace falta que vengáis a ver, así que pone que ahora lo cuento. Que saca informes de vez en cuando, son gente que está muy puesta tanto en temas de activismo como en temas de cómo diseñar políticas públicas, y aunque es todo como muy refor y muy el lenguaje de la ONU, a mí me parece que suelen dar bastante en el clavo. Y esto de aquí lo he sacado de uno de los informes que tiene, que se llama Agroecología, de la uniformidad a la diversidad, y que lo que explican es esto que os decía antes, de que no hace falta ni meterse más a saco en la agricultura industrial, ni volver necesariamente a la agricultura de subsistencia, sino que tenemos los conocimientos y la técnica para poder hacer otro tipo de sistemas nuevos que no van a ser la misma solución para todos los territorios, sino que precisamente tiene que estar diversificado en función de las condiciones naturales y culturales de cada zona, en la que quienes están en una agricultura de subsistencia pues puedan adquirir ciertas competencias respecto a cómo diversificar, cómo mecanizarse en la medida en la que lo necesiten, cómo aplicar el conocimiento agronómico que existe para mejorar la productividad, manteniendo el respeto por el uso de recursos. Y quienes están en un paradigma de agricultura industrial también pueden ir hacia ese tipo de sistemas, reduciendo el uso de insumos, utilizando también ese conocimiento que hemos acumulado sobre cómo funciona la ecología, en este caso los ecosistemas serían, diversificando, relocalizándose, construyendo circuitos más cortos, etc. ¿Cómo se hace esto a partir de lo que tenemos ahora? Pues es un melonaco, porque muchos de los grandes poderes que existen ahora, yo creo que no podrían seguir existiendo, y creo que por eso se va a retrasar. ¿Y yo qué hago con esto? Esta sería la parte, ¿no? De vale, ya nos has contado que el capitalismo está fatal, que el sistema alimentario está fatal, algo ya nos lo líamos esta mañana, no sé cuánto, y estaría la parte de qué se puede hacer. Y muchas veces, aunque creo que ya cada vez menos, pues esto se enfoca a las acciones individuales, que están muy bien, y eso he puesto aquí, ¿no? De acciones individuales sin volverse muy locos, muy locas. Y si a alguien le interesa, pues estas son las cosas que ya os han contado 100.000 veces y que se pueden hacer. Pues utilizar productos ecológicos, que no siempre es lo mismo, o sea, no siempre lo más ecológico es lo que tiene el sello ecológico y todo igual, pero para entendernos, productos ecológicos, productos de cercanía, minimizar el plástico, reducir productos animales y dentro de los que se consuman animales, que aún así tienen que ser mucho menos, favorecerlos de la ganadería extensiva, recurrir al pequeño comercio o apuntarse a un grupo de consumo, aprender a cultivar los propios alimentos, leer e informarse y dar la turra, que esta sería la parte del paradigma. Dar la turra como yo la estoy dando esta mañana, pues a vuestros amigos en el bar o lo que se os ocurra. También habría una parte en la que luego es específico de lo que hace cada persona, las formas en las que puede dar la turra o en las que puede incluso influir, ¿no? Pues es que yo soy publicista, pues es que yo soy médico, pues es que yo soy profe, pues es que en cada caso puede haber maneras en las que a lo mejor puedes cambiar las cosas en el entorno que tienes más cercano, ¿no? Y luego para mí estarían las acciones colectivas, que estas es las de volverse locos todo lo que se pueda, ¿no? Y para mí esto casi tiene más que ver con la parte del paradigma que con la parte de la acción, porque lo que me parece es que en los espacios, esto es lo que quiero hablar es de activismo, y me parece que en los espacios activistas es donde más espacio seguro existe para poder empezar a actuar como si el mundo ya fuese de otra manera, porque en la vida normal generalmente no es posible, porque el mundo es como es. Entonces, a mí me parece que en muchos espacios activistas ya se permite pues tener otro tipo de relación con las otras personas, que se permite ir adquiriendo competencias sobre cómo puedes relacionarte
con seres humanos sin matarte con ellos, que no siempre se consigue, de hecho muchas veces no se consigue y muchos grupos se van a la mierda por eso. Aprender cómo se puede trabajar muy duro por un tema muchos años obteniendo recompensas más allá del soy un mártir de la causa, porque eso yo creo que te quema y más allá de un tiempo muy corto no funciona. Hay otro tipo de recompensas que se encuentran y que es lo que hace que, pues que la gente que nos inspira lleve tanto tiempo ahí, ¿no? Y luego para lo del paradigma, pues me parece que una cosa muy importante es que intentemos reconfigurar qué es lo que está bien visto socialmente, ¿no? Que, pues yo qué sé, no sé si decir que dejemos de admirar a la gente que tiene yate o que dejemos de darle like a la gente que se va a Tailandia y montarse a sí misma, o no sé muy bien cómo hay que hacerlo, pero hay que reconfigurar un poco lo que consideramos socialmente que está bien y lo que está mal. Y la captura colectivamente que se puede hacer mucho más fuerte, y eso espero que sea lo que os he hecho hoy. Muchas gracias. Sí, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, sí. Cuando hablamos de las recompensas... Perdón, si podéis subir un poquito... No tenemos micrófono que llegue allí. He elaborado que no estoy acostumbrada a hablar. Justo lo que acabas de decir de las recompensas, un poco yo veo cuando trabajamos dinámicas de grupo que la misma dinámica de grupo es una recompensa. ¿Qué otra se te ocurre para seguir trabajando en proyectos? Yo hablo, por ejemplo, en ECO, en la red ECO Joven, tenemos un grupo de trabajo que es de inclusión y feminismo, ¿no? Y entonces este grupo de trabajo es muy pequeñito, pero desde hace 2 años somos un grupo sólido y vamos haciendo anualmente un seminario. Y yo veo que no es en sí el seminario la recompensa, sino el propio trabajo en equipo también funciona como aliciente para trabajar. ¿Qué otro tipo de recompensas te ocurre por un proyecto que tú sabes que es a muy largo plazo? Pues se me ocurre hacer amigos, que es lo mejor del mundo, ¿no? O sea, este es como el very basic, lo de las cañas de después de las asambleas, que también hay quien ahora, o sea, que ya se pone en plan, pues es que tienes que ir a las cañas obligatoriamente, que no, por favor, eso tampoco. Ir a las cañas porque te apetece irte de cañas con la gente, pero eso requiere un trabajo previo de haberte portado bien con la gente con la que trabajas. O sea, hacerte amiga de la gente con la que trabajas, incluso aunque eso suponga avanzar más despacio a veces. Eso por una parte. Yo creo que el activismo, por ejemplo, satisface la necesidad de aventura y de variedad, de lo típico, o sea, no sé si veis, lo voy a meter en un jardín. Esta sensación de cuando alguien lleva mucho tiempo con una pareja y te da tanto confort y estás tan cómoda que te empiezas a aburrir un poco y entonces lo que buscas en la vida es variedad y como que te vas para el otro lado, pero si tienes demasiada variedad e inestabilidad en tu vida, lo que buscas es el confort y todo esto, ¿no? Me parece que el activismo tiene un poco de las dos cosas, que puedes tener el confort de tengo mucho miedo porque el mundo se va a la mierda, pero tengo este sitio en el que me siento segura y hay gente que me hace creer que las cosas van a salir bien, y tienes la variedad de pensar wow, esto va a ser una aventuraca, a ver cómo hacemos esto, tenemos un desafío muy grande por medio y tenemos que pensar muy fuerte para ver cómo lo solucionamos, ¿no? Yo creo que por ahí como que puede satisfacer dos necesidades muy contrapuestas. Creo que satisface otras dos necesidades contrapuestas, que sería, por un lado, la necesidad de sentirse un copo de nieve único y especial, diferente a todo el resto, y a la vez satisfacer la necesidad de conexión y de sentirte integrado dentro de un grupo. Creo que también esas son dos fuerzas muy importantes en por qué hacemos las cosas que hacemos, y que dentro de los grupos activistas hay maneras de satisfacer esas dos a la vez. Y por otra parte, creo que se puede satisfacer el crecimiento, las ansias de crecimiento personal o de mejorar tú, ver cómo mejoran ciertas capacidades que tienes o que te gustaría tener, mientras que a la vez ves, puedes satisfacer la necesidad de contribuir a un bien común mayor. No sé si esto le habéis sentido, o si respondía a tu pregunta, o si os parece que el activismo hace todo esto. De todo esto me parece que lo que menos hace es lo del confort, pero bueno, habrá que trabajar más en ello. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Yo quería negar que salga más caro comprar ecológico. Vale. A ver, sale más caro si vas al ventas.
Sí. Ahí sí, claro que sale más caro. Sí. Pero si tú te organizas en una cooperativa de consumo ecológico, como te ahorras todos los intermediarios porque vas directo al productor, sale más barato. Y eso es una realidad. Esto es así aquí en Barcelona. Si eres capaz de organizarte, y ese es el problema, no es tanto el precio, sino que a la gente le da pereza. Mi experiencia es esa. Si organizas una cooperativa de consumo, quiere decir que tienes que implicarte, tienes que ir una vez cada 2 meses a hacer la cesta, tienes que... una serie de cosas que a la gente le da pereza el comprometerse. Si ya haces una AMAC, una asociación de mantenimiento de la agricultura vallesa, y te comprometes durante un año, estás comprando la cesta y tal, te das cuenta que la gente se va. Se va no por el dinero, sino para ahorrarse esos compromisos. Y luego te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ves la futura crisis alimentaria? Es decir, hay un pico del fósforo que nos quedaremos sin abonos, hay un pico del petróleo que nos quedaremos sin tractores, se mueren los insectos polinizadores, polinizar con el pincelito va a salir muy caro la fruta. ¿Cómo ves, para cuándo crees o cómo prevés que pase cuando nos quedemos sin alimentos en los súperes? Empiezo por el grupo de consumo, que al principio me parecía difícil, pero ahora ya me parece chupa. Sí que creo que puede haber situaciones o gente a la que le resulte más barato comprar en un grupo de consumo, ¿no? Y como portavoz de Ecologistas en Acción en este momento me gustaría deciros que siempre es más fácil y maravilloso y barato, pero yo en estos años lo que he visto es que eso pues no siempre es así y que no siempre la gente que no lo hace así es por pereza, sino que a veces igual que uno no tiene recursos cuando no tiene dinero, tampoco tiene recursos cuando sale después de 10 horas de currar y no se quiere ir a una asamblea del grupo de consumo, ¿no? Que la situación no siempre es tan fácil. Afortunadamente hay mucha gente que ha currado muchísimo para que sea más fácil de lo que era hace un tiempo, pero creo que tampoco debemos dar razones a la gente que no lo puede hacer para que se esté fustigando, porque es que al final pues cada uno sabe cuál es su situación y si sabe que existe algo mejor hacia donde podría ir, pues que vaya, si de todas formas, bueno, yo no me quiero meter aquí, pero vamos, pues que vea el ritmo al que puede ir. ¿Se va a solucionar la cosa si cada uno vamos a un ritmo súper cuidadoso con nuestras propias condiciones y tal? Pues puede que no lleguemos a tiempo, pero es que puede que tampoco lleguemos a tiempo de la otra manera, ¿no? Entonces yo creo que es lo único que tenemos, porque estar persiguiendo a la gente con el látigo para que se meta en un grupo de consumo, que a veces tampoco es la panacea las condiciones que consigues, pues no, esa sí que no me parece la solución. Pero sí que es verdad que si estáis aquí, si no estáis en un grupo de consumo, buscad al más cercano, informaos, ved cómo os viene, con el tiempo que tengáis, el dinero que tengáis y las circunstancias que podéis. También te diré que yo estoy en una map de estas que llamáis aquí y este verano me han dado ganas de renegar de la agroecología y todo eso porque me ha tocado catástrofe climática en la huerta que tenemos y ponen a prueba tu militancia que no veas, claro. Pero me parece también que es una manera buena de hacerte consciente después de que no siempre las cosas salen bien y que los problemas que normalmente no los verías porque lo que pasaría es que ese agricultor se arruina, pues pasas a estar en contacto con ellos y a poder comprenderlos mejor, ¿no? Respecto al otro, ¿cuándo nos vamos a ir a la mierda alimentariamente hablando? Pues yo qué sé, o sea, es que en un sistema tan complejo como este yo creo que no se pueden dar fechas, ¿no? Respecto al pico del fósforo, al pico del petróleo y todo eso, ya os meterá todo el miedo Luis esta tarde, o sea que yo me voy a desentender un poco, yo vengo de Pone Bueno. Y yo creo que lo único que se puede hacer, o sea, ¿sería posible crear sistemas alimentarios en los que se atajasen estos problemas, en los que se pudiera funcionar independientemente de todo esto? Pues sí que existen, afortunadamente, porque podríamos estar en una situación en la que fuera, mira, pues es que petróleo o nada, pero no, sí que existen maneras de hacerlo. ¿Se está haciendo? Pues súper despacio, la verdad, a una velocidad que no es ni mucho menos suficiente. Deberíamos empujar para no llegar a la situación de tener que hacerlo con pincelito, que para mí es algo eso o sea, en eso pues los alimentos tendrían un precio que solo serían accesibles para unas pocas personas y el resto se morirían de hambre. Pues claro, ¿no? Eso no es una solución, no podemos dejar que llegue a ese punto. Desde luego, ¿cuáles son las soluciones que se me ocurren para que eso no ocurra? Pues todas las que os he contado hace un rato.
És una tonteria, però em ve de gust. S'ha parlat de Carrefour com el paradigma de tot dolent. Jo prefereixo odiar Mercadona, que financia directament el Partit Popular, i ho faig. No hablo catalán, perdón, es que creo que me he enterado, pero no estoy muy segura. Que el Carrefour es Mercadona. Hablas del Carrefour como paradigma de todo lo malo, lo autor, y yo prefiero odiar Mercadona porque financia directamente al Partido Popular y a las FARC. Claro, estaba hablando de los malos a nivel global, ¿no? Que a nivel global Mercadona todavía ni pincha ni corta y Carrefour bastante, pero sí, o sea, que me vale lo mismo el líder también, que tiene más brío y parece que nos gusta más porque son alemanes y son más cívicos, pero también lo que es una multinacional. Sí, yo quería replicar al compañero y después hacerte una pregunta a ti respecto al tema de la participación en los grupos de consumo y que comprar ecológico es mucho más barato. A mí me parece una afirmación un poco peligrosa teniendo en cuenta el eje de clase y de que tenemos que marcarlo en el capitalismo y obviamente no todo el mundo tiene los mismos recursos económicos para acceder de igual manera al sistema alimentario. Entonces, yo también soy miembro de un grupo de consumo en una ciudad, en Santa Coloma, que es pues, clase trabajadora básicamente, y las personas que formamos parte del grupo de consumo somos de una clase social determinada y ni siquiera, pues yo por ejemplo puedo hacer la trascendera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay mucha gente, ¿no?, que por una cuestión de hábitos y de comodidad no se plantea cambiarlos, pero obviar que hay una cuestión de clase, ¿no?, de precariedad, que no te permite ni siquiera el tiempo, tener el tiempo de plantearte cambiar tus hábitos, ¿no?, y mucho menos cambiar la cesta de la compra, me parece como un poco peligroso. Luego también teniendo en cuenta que hay muchas transnacionales que lo que hacen es apropiarse los recursos en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ACS, que no solo se apropia de los recursos energéticos en Latinoamérica construyendo represas, sino que también es una de las principales empresas de servicios externos aquí, que no solo, por ejemplo, se encargan de los comedores escolares, de los comedores hospitalarios, etcétera, cuando nos respetan, ¿no?, por la comunidad que traen los principios de justicia alimentaria, y luego también, por ejemplo, son proveedores de servicios de curas a las personas mayores que generan muchísimos puestos de trabajo tan precarios que esta gente tan en una situación tan precaria no se puede permitir comprar una comida que es de coste elevado porque ellos son precarios del sistema alimentario. Entonces, que creo que también hay una cuestión de hábitos, pero para mí obviar que el eje social y de precariedad actual no es importante es peligroso. Y luego la pregunta que quería plantearte era respecto que antes has hablado del tema de la propiedad de la tierra, ¿no?, sobre todo en muchos países donde se produce de manera intensiva, y pues quería preguntarte dentro de la solución, ¿no?, y el cambio del sistema alimentario, como si consideras que se juega un papel relevante y en qué manera, ¿no? Primero, ya que antes le llevé la contraria a él, pues ahora te lo voy a llevar a ti. Ya me hago la contra yo sola. Sí que creo que el tener ciertos hábitos ecologistas ahorra más pasta de la que te gastas, ¿no? Porque, pues sí, hay productos alimentarios que son más caros, pero por ejemplo hay muchas mierdas que dejas de comprar, o dejas de comprar carne y entonces gastas mucho menos porque la carne es muy cara. O en vez de, o sea, cuando te empiezas a cuestionar ciertas cosas sociales y en vez de, cuando tienes estrés, en vez de tener ganas de ir a comprar al Zara, tienes ganas, no voy a decir de que tienes ganas porque hay una cámara, pero acabas gastando menos dinero, ¿no? Si compras, o sea, si vas a la tienda gratis o compras en una tienda de segunda mano o lo que sea, o resulta que sí que has conseguido hacer amigos a través del activismo y entonces tu piso no lo tienes que buscar en Tecnocasa, sino que resulta que un colega tiene una habitación que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, al final yo gasto mucho menos de lo que gastaría viviendo de otra manera, la verdad, y puedo estar contenta con ello. Esa sería una parte. Y respecto a lo de la tierra, pues, o sea, para mí es la clave de la clave. O sea, no en vano es lo de tierra y libertad. O sea, tierra para mantenerte, tierra entendido como recursos naturales, tierra para mantenerte y libertad para poder decidir sobre cómo usarla. O sea, es que con eso se solucionaría, pero claro, te metes en el tema de la cuestión de la propiedad, y la gente que lo está haciendo y la gente que lo ha hecho en el pasado no le ha ido nada bien. Yo, sobre el tema de los alimentos, no sé si
si se podría hablar un poco del coste ecológico que tienen muchos alimentos que nos llegan de la producción industrial, porque todo esto tiene un impacto ecológico en las tierras, los recursos, etc., que no se ven en las facturas. ¿Pero qué quieres que explique? ¿Cómo son esos costes o cómo se podría reflejar? Si eso se tendría que tener en cuenta. Vale. Y bueno, sobre el tema del arquivismo, yo estoy empezando a participar en un grupo de rebelión de extinción en Sabadell, y precisamente lo que nos planteamos es que las asambleas no sean un asco, que no sea un tirarnos puñales y tal, y intentar un poco incidir también en todo el tema de la responsabilidad política, porque sí, vale, nosotros individualmente podemos hacer muchas cosas, pero es que también hay un tema de que hay todo un sistema político que también te lleva a un consumismo que girarlo si te enfocas solo en la parte individual y perseguir a la gente organizativa para que se estudie o son cosas. Sí. Voy a empezar por elaborar un poco más lo de la tierra de antes y luego voy con esto. A mí con esto lo que una de las cosas que más catacroker me hizo la cabeza fue cuando me tocó estudiar lo del proceso de desamortización que aquí se dio en el siglo XIX, pero que en otros sitios se está dando ahora, ¿no? Y también, no sé si os suena el libro este de Calimán y la bruja de Silvia Federici, de cómo todo el proceso de desamortización más a nivel europeo, pues cómo fue la represión contra la gente que estaba en contra de ellos, ¿no? Y como tierras que eran comunales, es decir, que se gestionaban por la comunidad que vive en el lugar y que cualquiera podía tener acceso a ellas, pues pasaron a privatizarse bajo la bandera de una supuesta eficiencia. Y cuando te pones a mirar los números de cómo fue, por lo menos en el Estado español, lo de la eficiencia es que se lo sacaron, pero es que es en plan, bueno, no sabemos si ha sido más eficiente porque no tenemos datos de antes. Lo que sí sabemos es que mucha gente que tenía pocos recursos ahora ya no tiene acceso a esta tierra, que sí que se ha concentrado la propiedad y que ahora se está produciendo esto, que claro, seguramente el empresario no sepa tanto de cómo se debería explotar como lo sabía el campesino que estuviera antes, pero bueno, seguramente esto es más eficiente porque la propiedad privada es FT. O sea, básicamente es así. En algunos casos, no digo yo que no fuera a ser más eficiente, pero hay mucha gente a la que se la fumaron por el camino y que está pasando ahora, que gente que en realidad están desposeídas es porque tenían acceso a unos recursos naturales a los que han dejado de tener acceso por todos estos procesos de privatización, desamortización, ¿no? De la tierra, del agua, de muchos otros recursos que para mí deberían gestionarse de otra manera. Respecto a impactos ecológicos, entiendo que no es que explique los impactos ecológicos, sino si deberíamos estar informados sobre ello. Pues claro, se supone que con los mecanismos de mercado, una de las razones que dan de por qué todo está bien y funciona es porque teóricamente los consumidores tenemos toda la información para decidir entre las mercancías que mejor vienen a corto y a largo plazo, y así es como se regula el sistema y todo eso, cuando en realidad, pues en la práctica, muchas veces no es que no tengamos la información porque no la vamos a buscar, sino porque deliberadamente no está, desde los propios estudios que se supone que respaldan algunas cosas hasta, pues eso, la información que, pues sí, tendría que venir en la etiqueta. Cada vez se consiguen más cosas. A mí la verdad es que no me motiva mucho lo de cambiar las cosas a través de las etiquetas, pero me consta que hay gente a la que sí, y adelante con todo. Sé que había una propuesta hace tiempo de hacer unas etiquetas tipo semáforo, que reflejasen lo de las condiciones ambientales y laborales en las que se ha producido lo que sea. A mí, pues bien, habría que ver cómo se audita eso y cómo se iba a hacer, y generaría un montón de burocracia que, como te digo, a mí no me llama mucho, pero seguramente mejoraría las cosas, ¿no? Y por lo menos cuando estás tomando la decisión sabes que no es la decisión correcta. No me acuerdo qué era lo otro que me habéis dicho. El extinction. Que yo creo que en el tema de... yo lo que he notado mucha diferencia es desde que la gente está metida en grupos feministas, las asambleas funcionan mucho mejor. Y la gente ya no está idiota unos con otros, y cuando haces asambleas con gente que no ha estado en ese tipo de ámbitos, se nota muchísimo. Y eso, aunque a veces las cosas sean más lentas,
pues a la larga, si no se te ha ido el grupo a la mierda por haberte pegado porque no sé qué, porque no sé cuánto, pues es que era tiempo bien invertido. Yo con eso estoy notando muchísima diferencia y me alegra mucho, la verdad.